a grabar. Bueno, muchas gracias, don. Sí, para que lo tengan en cuenta, para que repasen un poco cómo se hace. Entonces, ese, ¿no? Bueno, espérense que estaba mirando aquí. Estaba... Entonces, compartir pantalla, lo que es... Bueno, hemos visto que la vía biliar, pues, ya están mirando la imagen. Sí, doctor. Listo, ¿no? Bueno, entonces la vesícula y la vía biliar. Vamos a hablar de ella. Sí. Miren que tiene una característica interesante. Estos como pliegues, estas como deformidades que hace la superficie. Es como para entrar más que en contacto. Porque en últimas, a pesar de que la parte absortiva no es que sea muy grande, como de pronto uno lo pensaría, si hay células que tienen capacidad absortiva, ustedes se dieron cuenta, ¿sí? Entonces, lo que hace la vesícula, la función importante de ella es, ¿cuál es la función de la vesícula? Almacenar bilis. Pero fuera de almacenarla, concentrarla, ¿sí? La bilis y la Concentrarla y descargarla en el duodeno. exactamente. Cuando ya la concentra, la descarga. Pero a veces ese proceso se ve alterado y entonces empiezan a surgir la presencia del desarrollo de una de las principales enfermedades que se suscita, que es los cálculos, ¿sí? Aquí está, el riesgo para formar cálculos, ¿sí? Entonces, existen algunos que son los cálculos de colesterol. Realmente estos cálculos de colesterol son, a veces cuando uno los mira en la parte, se puede decir, en la parte práctica, ¿sí? Son hasta llamativos porque su color es amarillento, casi translúcido, ¿sí? Como si fueran de vidrio, algunos de estos. Hay que tener en cuenta que los cálculos pueden tener una forma ovoide, o también pueden tener una forma facetada. ¿Qué quiere decir facetada? Como una piedra, ¿sí? No como las piedras de río, sino digamos parecida a las piedras de triturado, por decirlo así, ¿sí? Que tienen como varias caras, así, ¿sí? Varias facetas, varias caras. Entonces, unas facetadas y pueden ser también en forma ovoide o esféricas. Al final cualquiera de estas pueden producir el fenómeno que más o sea, el fenómeno más molesto y más riesgoso es que genere procesos obstructivos. Pueden ser pequeños o pueden ser más grandes, ¿no? Aquí se ven algunos riesgos que se tienen, pues, por parte demográfica, la edad, las hormonas, en este caso, desde el punto de vista femenino, ¿sí? La obesidad, si un paciente pierde muy rápidamente peso, ¿sí? Que en la vesícula, perdón, se quede mucho tiempo, más tiempo no la evacúen fácilmente, entonces esa situación, ¿sí? Como algunos de ellos. Los cálculos pigmentados, como su nombre dice, son más oscuros. Aquí menciono un poco de demográficamente dónde se encuentran. ¿Sí? Algunas infecciones, algunas alteraciones intestinales. Miren que aquí empieza a mencionar algunas de las entidades con las que estuvimos trabajando en la semana pasada. Enfermedad de Crohn. Entonces son algunos de los eventos que se tienen en cuenta en ellos. Aquí menciona un poco cómo se da ese tipo de situación, ¿sí? Allá se da una supersaturación, ¿sí? Y este evento va a hacer que se vayan generando unas vesículas que, como dice aquí, con muchas láminas, por decir una tras de otra, hasta que finalmente empieza a darse ese proceso que lleva a la concreción, ¿no? ¿Sí? Se articulan todos estos cambios que se van dando hasta que se forma la estructura del cálculo.
lo que llama la atención de estos cálculos es que dentro del ser humano son cálculos que se comportan como piedras, ¿sí? Pues su gallstone, sí, son como piedras, ¿sí? Son duros. Pero cuando ellos son retirados del ser humano, sufren algunos cambios y casi se vuelven otra vez en estado ya como si fueran de donde venían, de las sales, ¿sí? Si uno toma uno de esos cálculos, lo deja casi, digamos, sí, al aire libre y se da cuenta que al hacerle presión se va volviendo polvo, ¿sí? Esto lamentablemente no sucede si estuviera dentro del ser humano, porque el proceso allá digamos, se está dando, se está desarrollando. En cambio, cuando ya se detiene todo este proceso, entonces ahí se desestabiliza y se va a perder, ¿no? Miren cómo se pueden ver algunos de esos cálculos. Estos, por ejemplo, estos de aquí, lo que les decía, son como piedras, ¿no? Estos bordes, ¿sí? Esta es una cara, acá atrás debe tener otra, hacer las facetas, aunque estos tienen la característica que se pueden sobreponer entre ellos y pueden llegar a producir una obstrucción pues mucho más persistente, ¿no? Algunos de estos que son pequeños logran introducirse en la vía biliar, pero llega un momento en el cual de pronto encuentran un sitio más estrecho y obstaculizan. Y ese obstáculo es una situación bastante complicada porque pues la vesícula, la misma vía biliar va a tratar de hacer que esto avance y, y la colecistoquinina que viene por acá agarra el músculo liso y le dice avance y entonces por eso es que el dolor de los cálculos es un dolor, no es continuo, ¿sí? Como ustedes creo que debieron de haber leído cuando estaban repasando esto, ¿sí? El efecto de la colecistoquinina es más espasmódico, pues para tomar el término más fácil, ¿sí? No es en cada, continuamente todo el tiempo, no, sino por etapas, ¿sí? Entonces es algo que también nos ayuda a reconocer cuando el paciente le sospechamos este tipo de situación. Miren estos otros cálculos que son más como un poquito ligeramente esféricos, parecen las semillas de una papaya, dentro de la papaya también. Y miren que vemos los pigmentados, una característica importante de notarlos, siempre pues tener en cuenta que es un riesgo en ese que salgan y obstruyan, ¿no? Generalmente los procesos de cálculos se acompañan llevan a una colecistitis crónica, ¿sí? Aquí hablamos de un proceso más de tipo agudo, donde no necesariamente tienen que haber cálculos, pero la respuesta inflamatoria, como ustedes se dan cuenta, miren la superficie, la mucosa bastante enrojecida, ¿sí? Entonces pueden darse, aunque aquí dice, no se fotografiaron en la imagen, no están fotografiados los cálculos, ¿sí? Pero hay algunos eventos que llegan ya a situaciones, incluso a eventos de tipo infecciosos. Uno de los riesgos de los cálculos, a veces uno dice, no, es que el cálculo pues molesta, duele. Tenemos dos riesgos que son bastante considerables y por eso es necesario que estos pacientes se los debe de tratar. Primero, que si ellos producen obstrucción, la obstrucción llegará a un momento en que ya no permite pasar ningún elemento y lleva a un proceso de colangitis que sería ya un proceso de tipo infeccioso que incluso puede evolucionar hasta un estado de shock séptico, ¿sí? Entonces es un riesgo que se ha visto en estos pacientes, que evoluciona hasta allá. El otro evento, que también es dramático, es que se ha visto que la presencia de cálculos, especialmente en mujeres y mayores de 40 años, ¿sí? Se pueden desarrollar lesiones neoplásicas. El cáncer de vesícula biliar es uno de los cánceres más agresivos que hay. Y ahorita vamos a comentar hasta finalizar vesícula biliar. Entonces,
Entonces comento algo de ello, ¿no? Miren aquí cómo se ve el engrosamiento de la vesícula. A veces se engrosa tanto, se vuelve la colecistitis tan crónica que se vuelve ya esclerosante. Miren, ya así ha desaparecido de por sí la vesícula y no alcanza a notar nada más los cálculos ahí atrapados y casi el contenido biliar pasa directamente sin sufrir ningún cambio, ¿no? Algunos de los casos que se alcanzan a ver. Miren aquí, algunos eventos que parte de esto, pues, que se pueden dar en algunos de estos pacientes es si sabemos que el paciente puede estar desarrollando cálculos aquí en la vesícula y muchas veces y lo que se está haciendo es hagamos una operación, quitemos esto y ya adiós la situación. Sí, no hay ningún problema, se puede hacer, se hace con cierta frecuencia. Pero a veces la persona que le quita la vesícula dice, ah, no, ya no tengo la vesícula, ahora ya me siento tranquilo, ya no me va a volver a doler. Pero algunos de estos problemas que llevaron a esta situación no fueron la vesícula, un evento que nos disparó que se estaba dando este proceso. Algunos pueden desarrollar fenómenos de cálculos a nivel intrahepático. Y ahí sí la situación se vuelve complicada, porque pues acá le quitábamos la vesícula y ya acá no le puedo quitar el hígado. Entonces es una situación que amerita que el paciente debe de seguir unos manejos, una dieta estricta como para tratar de reducir las posibilidades de que se formen estos cálculos, ¿sí? Haciendo después un análisis más exhaustivo de tanto de la patología como de todo el proceso y de la dieta que él está acostumbrado a llevar. Les decía, el cáncer de vesícula biliar es un adenocarcinoma, es muy agresivo. Muchas veces, o sea, los cánceres que se han descubierto en vesícula biliar, incluso los que son más tempranos, se los ha descubierto en forma casual. O sea, al paciente le quitaron la vesícula y cuando estaban revisando la vesícula encontraron que ahí había un cáncer de vesícula biliar. Pero cuando el cáncer ya se desarrolla en la vesícula y empieza a tomar dimensiones, ya de pronto empieza a producir sintomatología, muchas veces el paciente ya se pone amarillo, pero es que el cáncer ya se ha pasado al hígado por la obesidad que tiene y ya lo ha comprometido en forma notoria. Tuvimos un caso cuando iniciaba yo la especialidad y sucede que la paciente se le descubrió el cáncer, pero ella ya le encontramos metástasis en cerebelo, un sitio que no es fácil de encontrar, ¿sí? De vesícula biliar. Es algo bastante agresivo, realmente. Y creo que en ese sentido, tanto de la vía biliar y del páncreas, sí, páncreas y vía biliar, esta vía biliar tiene una connotación de agresividad dentro de las neoplasias que ocasiona, ¿sí? Es algo que se debe de empezar a sentir o a buscar, pues, y tratar de cuidar un poco más, porque lamentablemente la vía biliar, en la ampolla de Vater, ¿sí? Y hacia atrás, esta vía biliar, pues, puede producir cáncer y cuando lo desarrollan, lamentablemente, la sintomatología que producen es una sintomatología muy, pero muy tardía, ¿sí? Entonces el paciente ya se puso amarillo, pero para que se ponga amarillo ya hay una situación muy compleja. De pronto, por ahí un cálculo podría ser dándose de forma aguda una situación de estas, pero cuando hay un proceso obstructivo por una lesión que esté creciendo, muchas veces no es tanto la obstrucción acá, sino es ya el compromiso del parénquima hepático. Y el hígado ya se puede decir, ya está muy comprometido por el cáncer y desafortunadamente los pronósticos suelen ser muy pobres. Y hablando de eso, pues hablando de páncreas, si ustedes recuerdan, el páncreas tiene una característica anatómica que su ubicación es
en este caso es retroperitoneal, ¿sí? Miren aquí, lo trata, bueno, aquí están muy bonitas las células, ¿sí? Como para que lo conozcamos, miremos cómo pues la parte histológica que conocemos, veremos algunos de esos cambios. Y miren esta imagen en donde nos muestra el páncreas aquí y hacia acá atrás, aquí está el duodeno, por donde el páncreas libera todo su contenido, ¿sí? Conducto pancreático lo han dibujado aquí, pero esto se va hacia el retroperitoneo y se encuentra en vecindad con los riñones. Y aquí incluso, aquí viene un aspecto interesante que es, pero muy importante manejarlo, esto, ¿sí? Miren lo que nos dice aquí. ¿Qué traduce esto? Aquí, ¿qué traduce esto? Vena esplénica. Listo, la vena esplénica. Esa va spleen, ¿no? O sea, al vaso. Listo. Mejor dicho, no va al vaso, sino viene del vaso. Aquí la arteria mesentérica superior, ¿sí? Miren cómo la señalé allí. Miren aquí la aorta. Un vaso muy importante como es la aorta. Y casi se podría decir, yo creo que el autor exageró un poco en el sentido de que los distanció mucho. Estos van en montonera, todos van aquí adheridos entre sí. Bueno, entonces vamos a mirar esa situación teniendo en cuenta la ubicación y las características anatómicas que conocemos de ello, ¿no? Vamos a mirar estos aspectos tan importantes. Entonces, primero, pues hablemos de ese proceso, el proceso de la pancreatitis aguda, que aunque pues desde el punto de vista, se pueden dar algunos factores que facilitan que se desarrolle este proceso de pancreatitis aguda. Son metabólicos, mecánicos, vasculares, infecciosos, ¿sí? Entonces, miren allá arriba en el metabólico, el alcoholismo, que es uno de los eventos que yo sé que es muy extraño para todos nosotros, pero el alcoholismo se van a dar cuenta que en últimas se presenta casi en todos ellos, o sea, actúa o coincide con muchos de estos eventos porque van a generar desde un proceso metabólico que al final se va a terminar convirtiéndose en un proceso mecánico, ¿sí? Miren que ahorita, pues como lo vamos a mencionar, lo vamos a hablar, entonces, ¿sí? Bueno, el alcoholismo, la hiperlipoproteinemia, hipercalcemia, algunos medicamentos y factores genéticos que pueden ocasionar especialmente cambios que hagan que las células de los acinos pancreáticos, como les dijimos, vamos a hablar de la enfermedad pancreática a nivel exocrino, entonces los acinos pancreáticos, vamos a mirar algunos de esos cambios, ¿no? ¿Qué es lo que sucede allí? Ahorita como vamos a ver la gráfica, ya les doy los detalles de cómo es que es esta situación. Mecánicamente, ya sea trauma, cálculos, eh, algunas lesiones iatrogénicas después de un proceso o pues alguna operación o si no un proceso endoscópico. Hay algunos procesos endoscópicos que toman la vía pancreática y pueden generar procesos, daños ahí, procesos vasculares, estados de shock, embolismo, o sea, ateromas y embolismo o un proceso con artritis nodosa. Bueno, esta infección, infecciones virales como, ¿cuál es esta?
acuerdan de esa? Las paperas, ¿sí? También pueden generar daños que lleven a este tipo de situación. O sea, antecedentes importantes que sean estos, hay que analizarlos cuando el paciente viene con una clínica de pancreatitis. ¿Y cómo es la clínica de la pancreatitis? ¿Alguien la conoce? ¿Qué es lo que siente el paciente? Ajá, ¿qué más? Hay irradiación hacia la parte de atrás de la espalda, creo también. Sí, es que el paciente dice como si fuera en banda, ¿no? Todo el epigastrio casi hacia todo, como si fuera toda una banda colocada a ese nivel. El dolor es bastante severo. El paciente casi no puede quedarse quieto e incluso dicen algunos, pues le han denominado como la posición de maometano, ¿sí? Como para tratar de tener un poquito de descompresión de esta zona para que el paciente pues tenga algo de menos dolor, pero pues el dolor siempre está allí. Y otro evento que es llamativo en los pacientes es el vómito persistente. Presentan mucho vómito, ¿sí? Como tres elementos clínicos, ustedes ya verán en la parte de semiología muchos más elementos que les ayudarán a reconocer cuando se este tipo de situación. Entonces aquí nos muestra un poco cómo se ve la pancreatitis, ¿sí? La destrucción, miren que aquí se ve un poco, algo preservado, pero acá ven, ya hay destrucción, ¿sí? De todo, aquí la zona necrótica, algo de grasa, y miren acá esto, ¿sí? Entonces, quiero ir a la imagen. Esta imagen me parece que nos resume casi todo lo que tiene que ver con este proceso de pancreatitis, ¿sí? Entonces, cuando decimos, puede ser las causas, puede ser algo mecánico en el sentido de que se genere una obstrucción de un conducto, ¿sí? Podría haber sido por un cálculo, ¿sí? El alcoholismo crónico genera concreciones que hacen, ¿sí? La alteración metabólica donde lleva a la célula genera concreciones. Aquí mírenlo, aquí es como lo vamos a mostrar, ¿no? Entonces, estas concreciones, bueno, van a generar edema y de aquí para allá edema va a alterar el flujo dentro de, este, de este conducto, ¿sí? Llevando la isquemia y finalmente a la lesión de la célula sinal. Miren que aquí dice, ahora sí, que sea una lesión directa, ¿sí? Que puede ser ya por el alcohol, lo vuelve a mencionar, menciona que pueden ser medicamentos, trauma, isquemia, virus, como lo mencionamos anteriormente, pueden dañar las células acinales, ¿sí? Y liberando las proenzimas y las hidrolasas lisosomales, y se puede dar activación de las mismas cuando ya se ha destruido, ¿sí? O sea, ya sea estén por fuera, ¿sí? En el caso de ver un trauma que haya hecho que se liberen y aún así estando afuera se pueden activar. Y este otro es el defecto que más lo mencionaron, es con el relacionado, este efecto con lo del alcohol, ¿sí? Que se van produciendo, se altera esta vía y se producen unos elementos que van a terminar ocasionando obstrucción, ¿sí? Son pequeñas concreciones que van paulatinamente volviéndose cada vez más grande hasta convertirse en elementos que ya generan verdaderas obstrucciones. Y entonces esta obstrucción llega acá y cuando está obstruido y no puede liberar sus componentes, entonces las células acinales empiezan a dañarse, ¿sí? Entonces igualmente se van a liberar las proenzimas, se activan las enzimas. Todo ello, como ustedes se dan cuenta, termina en un punto, en liberar las enzimas, ¿no? Hay una lesión acinar y se liberan las enzimas.
Cuando lo analizamos así, decimos, listo, se liberaron enzimas y estas enzimas ya están activadas. Entonces, miren los tipos de enzimas que nosotros vamos a encontrar, ¿sí? Primero, bueno, la respuesta inflamatoria que ya la conocemos porque estamos hablando de pancreatitis, hay una respuesta inflamatoria allí. Hay una proteólisis por proteasas, hay una necrosis grasa por las fosfolipasas y las elastasas nos llevan a hemorragia. Cuando uno dice hay hemorragia por las elastasas, ¿por qué será? ¿Qué hacen las elastasas? ¿De los vasos sanguíneos? Exactamente, o sea, las elastasas dañan fibras elásticas, como su nombre es bastante claro, ¿sí? Aunque muchos vasos sanguíneos, ustedes dicen, listo, pero hay vasos sanguíneos, arterias musculares, arteriolas, pero recuerden que aquí hemos dejado esta flecha, aquí está la aorta. La pared de la aorta, gran parte de la pared de la aorta está hecha por tejido elástico. Entonces, las elastasas que salgan de aquí a un elemento que está tan cercano pueden llegar y fácilmente romper la aorta. ¿Y qué pasaría si se rompe la aorta? Se nos muere. Hemorragia, hipovolemia. Se llamaba, ¿cierto? Hay un choque, no lo vamos a poder controlar. Entonces, Doc, miren, ¿sí? una pregunta. ¿Uno cómo diferencia digamos, una equimosis que se le muestra al paciente por una pancreatitis de un hemoperitoneo? Porque Aunque las miren dos se que, manifiestan en la piel como tal. pero me dice hemoperitoneo, Sí, de un hemoperitoneo. aunque la ubicación de la parte, como este es más retroperitoneal, ¿sí? Entonces, o sea, la pancreatitis lo haría hacia la parte posterior, ¿sí? No hacia la parte anterior, ¿sí? Porque el hemoperitoneo lógicamente va a darse sobre la cavidad peritoneal. Veámoslo de pronto aquí. Si uno dice, hay una lesión en un hemoperitoneo, debe de ser por esta zona, por acá, en alguna estructura por esta área, y de pronto con más declive, porque pues la sangre que se acumula aquí trataría como de ir hacia las partes inferiores, ¿sí? Si yo trato de dibujarlo aquí como si fuera el ser humano, más o menos algo así, si este fuera el cuerpo, aquí la parte un poco glúteo, así, de la parte anterior, así aquí como el ombligo. Entonces no se da cuenta que en esta zona, en esta área, por gravedad del hemoperitoneo se lo podía ver casi así. En cambio, lo del pancreatitis, nos damos cuenta que es clínicamente lo que les decía, es como el dolor es como muy centrado aquí, en toda esta zona, ¿sí? Porque el daño que se produce es una lesión aquí, que lo más probable y el gran riesgo es que dañe la aorta. Y al dañar la aorta, y he visto muchos casos de lesiones en aorta, ¿sí? La sangre no se desplaza tan fácilmente porque pues el retroperitoneal no es una cavidad, es solo tejido conectivo, entonces se ubica más en ese sitio. Entonces, de pronto clínicamente podía apoyarse un poco por la forma como se distribuye ese dolor y cómo lo podemos tratar de ubicar, ¿no? Más que todo por ese tipo de situación. Sí, sí lo estamos haciendo con el hemoperitoneo, que esta posibilidad de que esta sangre vaya a salir a la cavidad peritoneal no es tan sencillo. Sí, tendría que perforar el duodeno. O en este caso, no tanto el duodeno, sino ya irse por delante del duodeno a ingresar a la cavidad peritoneal. Sí, pero pues la
La aorta está un poco más atrás y ella empieza también a hacer su sangrado, a buscar más espacio e incluso a disecar casi todo esto con el sangrado que se produce. Por eso cuando nosotros lo sospechemos, ¿sí? Si ustedes se acuerdan cuando hablábamos de lesión celular, ¿sí? Decíamos, cuando una célula hace necrosis, algo que nos puede ayudar y sería fundamental hacerlo, ¿sí? Yo recuerdo cuando estaba en sexto semestre, estábamos ya haciendo algunas rotaciones y se nos ocurrió, pues decíamos, bueno, el paciente venía con un dolor abdominal y entre todo lo que hemos visto le pedimos las amilasas pancreáticas. Y estas amilasas disparadísimas. O sea, estábamos frente a una pancreatitis. ¿Sí? Hay pacientes que a veces no son el cuadro bien típico. El dolor no era tan intenso. Sí, había dolor, había malestar. Sí, pero cuando se le hizo los análisis, estaba desarrollándose ya una pancreatitis. El problema de la pancreatitis no es tanto, a veces digo, ni tanto la necrosis que se está dando, el proceso inflamatorio, sino esto, que nos lleva a un proceso hemorrágico, que nos lleve a una destrucción de un vaso tan importante como la aorta, que en ese momento no nos daría ninguna opción de tratarlo al paciente. Sí, realmente estos pacientes bajo esas condiciones se nos morirían fácilmente. Entonces, de todo ello, esto no quiere decir que no sea importante, pero esta es una bomba de tiempo muy gigantesca porque puede provocar un fenómeno como un shock hipovolémico, sí, por sangrado, de una manera bastante rápida. Estos pacientes se trata de mantenerlos en observación porque pues algunos se alcanza a visualizar, había unos casos que se requirió hacer cirugía, otros ya se pudo controlar con tratamiento médico, pero siempre queda esa opción de decir, este paciente hay que vigilarlo porque probablemente de un rato para otro nos toque intervenir como para tratar de compensar una situación como esta, ¿no? Entonces, es la gran amenaza dentro de lo que es la pancreatitis, ¿sí? Aquí nos hablan de los dos eventos, la pancreatitis aguda y la pancreatitis crónica. Realmente la pancreatitis aguda, miren que puede llevar a una falla orgánica múltiple, a un shock, a un síndrome respiratorio, bueno, todos los que habíamos mencionado de estados pues bastante severos a nivel sistémico, ¿sí? Una coagulación intravascular diseminada también se nos podría activar. Puede formar abscesos pancreáticos, que sería pues ya algo más secundario, porque los dos de arriba son bastante graves, ¿sí? Puede quedar un pseudoquiste, pseudo que parece quiste, o sea, no es verdaderamente un quiste. Un quiste, alguna vez lo mencionábamos, un quiste, todos los quistes en su parte anterior tienen un epitelio que es el que se encarga de producir lo que, o sea, lo que llena el quiste, ¿sí? Si digo, si este es un quiste, ¿sí? Y digamos que aquí, digamos que este quiste está lleno de grasa, que fuera grasa, por tomar un ejemplo, ¿no? Que entonces uno dice, bueno, que fuera grasa, entonces pintemos amarillo. Listo, aquí está lleno de grasa, ¿sí? ¿Quién lo produce la grasa? El epitelio que está aquí en esta pared, ¿sí? Y por fuera de ella hay tejido conectivo, una cápsula y lo llena de grasa, ¿sí? Eso que digamos que sería un quiste por tomar, aunque realmente no es que hay quistes de grasa, sino hay quistes de moco y otros quistes, pero puedes tomar un ejemplo para ir con el color. Entonces tiene que haber un epitelio que lo produzca, una cápsula, es lo que caracterizan a los elementos llamados quistes. Aquí dice pseudoquiste. Les voy a mostrar ahora, entonces, por qué se llama pseudoquiste. También puede producir obstrucción duodenal,
la respuesta inflamatoria en esta zona también se podría generar, ¿no? Los pacientes que tienen pancreatitis crónica, que realmente pues uno trata de que esta situación no se, o sea, que se estabilice y de pronto el paciente no llegue a las complicaciones que mencionábamos. Se ha visto que estos pacientes terminan generando pues pseudoquistes, hay obstrucciones de los conductos, mala absorción y esteatorrea, porque recuerden que dentro de los elementos que produce el páncreas, pues produce enzimas que son muy importantes para en este caso, son bastante importantes para la digestión, ¿sí? Y diabetes secundario. No Esa dice, ¿y por qué no obstrucción duodenal es por ilia paralítico. podríamos mencionar parte de eso, ¿no? La obstrucción, ¿sí? O la respuesta, también la respuesta inflamatoria va generando reducción externa, ¿no? Algo de compresión por la parte externa. Pero miren que aquí, ¿por qué uno no habla en esta pancreatitis de diabetes? Y aquí sí lo habla. De la pancreatitis llevará a la disfunción de las células que producen insulina o que regulan la glucosa en sangre. Cierto, ellas estarían afectándolo acá. Pero lo que pasa es que, de alguna forma, este proceso es tan agudo y es tan severo que en poco tiempo el paciente se nos desestabiliza y genera tantos fenómenos de riesgo, ¿sí? Entonces, lo más probable es que se esté dañando los islotes y la parte endocrina, pero no ha llegado a ser la clínica de todos los eventos adicionales. Es tan relevante que, aunque puede ser que el paciente empiece a generar una disminución en la producción de insulina, en el momento no es como tan fundamental hacer esa regulación, sino regular estos fenómenos. En cambio, este paciente ya está compensado, no logró hacerle daño la pancreatitis, entonces se cronificó. Entonces este paciente ya muestra los efectos secundarios de la diabetes, y ya dice, no, ya lleva días, y entonces ahí le empezamos a hacer las medidas y le encontramos que sí tiene diabetes producto de esto, pero ya como un evento posterior. Tiene que pasar tiempo para que se manifieste. Acá es muy agudo todo. Pues aquí la situación es compensar todos los fenómenos agudos, y por eso, aunque el paciente lo va a presentar, si ya sobrevive, va a presentar algunos desbalances a nivel de su producción de insulina y las otras hormonas, pues no es lo fundamental que sucede en el evento agudo del proceso. Acá no, acá sí ya se lo considera porque ya son muchos más, pero es porque ha venido mucho tiempo dándose, por eso la exposición de decir lo que es crónico, ¿sí? Miren, por ejemplo, aquí cuando hablan de esta situación, las concreciones que les decía, estas concreciones con los pacientes alcohólicos, paciente alcohólico, las concreciones que se van dando, que son como capa tras capa, que terminan obstaculizando conductos. No dicen, no, pero esto parece un vaso sanguíneo, no, es un conducto. Miren que se ven células cilíndricas aquí, conducto, ¿sí? Los pacientes que hacen las inflamaciones crónicas, se les ve áreas con bastante fibrosis, ¿sí? El parénquima pierde estructuras glandulares y se reemplaza por fibrosis, ¿sí? Y aquí miren el pseudoquiste. El pseudoquiste que estaba mencionando, que lo mencionamos varias veces anteriormente, es esta lesión. Aquí esto es un hueco, hacia acá adentro, esto es un hueco. Esta es la parte más lejana de este hueco, en forma casi esférica. Es un hueco.
Sí, lo explico así porque también uno podría pensar que es al contrario, que es una cosa que sobresale y está brillando de un lado, no. Es algo que está generando una cavidad aquí, ¿sí? Pero lo que llama la atención es que tiene esa pared, ¿sí? De tejido conectivo, una pared fibrosa, pero no se le encuentra la capa epitelial que nosotros normalmente solemos encontrar en los quistes. Por eso esto se lo denomina pseudoquiste, ¿sí? Incluso pues ya se ve algunos eventos, como dice la tejido de granulación, ¿sí? Y algunos, aquí dice que de pronto trata de formarla, pero realmente no es lo más característico de esto, ¿no? De la formación de estos pseudoquistes. Y de páncreas también se ha visto que se dan lesiones de tipo neoplásicas. ¿Qué opinan de esto? ¿Esta neoplasia benigna o maligna? Maligna. ¿Por qué? Miren la nomenclatura. Por Ah, no. nomenclatura benigna. Benigna, benigna. Benigna, la nomenclatura es benigna. Cista adenoma. Es una lesión glandular benigna que está formando quistes. Y aquí los vemos. ¿Sí? E incluso nos da una visión de qué tienen esos quistes. Dice seroso, contenido seroso. Entonces, cista adenoma seroso. Una lesión benigna de glándulas que forma un quiste que tiene o múltiples quistes con contenido seroso. ¿A qué se refiere seroso? Que es un contenido muy parecido al agua, ¿no? La densidad bastante baja, casi como el agua. Entonces, este es un cistadenoma seroso. Miren este otro. ¿Qué opinan? No carga. No cambia todavía. Listo, ahora ya. Ahorita ya. Miren, es un cistadenoma mucinoso. ¿Sí? Aquí creo que se ve claramente que hay un contenido de moco. ¿Sí? Y miren las células bastante elevadas produciendo moco. Aquí hay una lesión, ¿sí? Que es bastante, pues, riesgosa. ¿En qué sentido? Dice cistadenoma, mejor dicho, dice una neoplasia mucinosa papilar. ¿Por qué la menciona así? Porque también se puede tener comportamiento maligno, ¿sí? Estas proyecciones son las que vemos acá, que pueden hacer incluso procesos más obstructivos y entonces tendríamos más de un evento, porque si hay obstrucción también puede llevarlo a un proceso de pancreatitis, ¿sí? Entonces es lo que vemos acá. Y lo último es esto, cuando se desarrollan los procesos de cambios y mutaciones, especialmente de caras hacia lo que van a ser los que forman en este caso, el cáncer de páncreas, ¿sí? Miren que aquí hay adenocarcinoma, que es el cáncer frecuente en páncreas, ¿sí? Miren que tiene una cantidad de genes, sí, que a veces es un poquito como no tan fácil de aprenderse, porque miren esto, me aparece hasta ya, AKT tiene por aquí, RB, bueno, o sea, son una mezcla de abreviaturas que se las han colocado, ¿sí? Pero lastimosamente estamos notando que se está generando muchos, o sea, esta neoplasias a este nivel y en estas zonas se está dando con cierta frecuencia. Sí, se van a empezar a hacer algunos estudios genéticos para ver predisposición a esto. Porque lamentablemente el cáncer de páncreas es muy agresivo y la sobrevida del cáncer de páncreas es muy baja, ¿sí? Con o sin tratamiento.
Nosotros en Bogotá, cuando habían pacientes con cáncer en páncreas, se les hacía una operación, la operación de Whipple se llamaba eso, pero que les quitaban páncreas, que les quitaban parte de estómago, que les quitaban parte de duodeno, la vía biliar, bueno, una cuestión gigantesca, ¿sí? Yo creo que más o menos, aproximadamente casi fueron como unos 10 casos que tuve que presenciar que hicieron esa operación allá. Sí, 10 casos los operaron para tratar de salvarlos del cáncer o por lo menos reducirles la cantidad de tumor y darles una mayor sobrevida. ¿Y qué sucedió? De esos 10 casos, 10 se murieron. La sobrevida de esa cirugía tan agresiva no fue muy buena. Acá yo tuve un caso en el Hospital San Pedro que sí, pues hasta donde me di cuenta logró sobrevivir a la cirugía. Sí, porque ahí uno no sabe qué va a ser más tenaz, la cirugía, el poder sobrevivir a la cirugía o sobrevivir al tumor. Sí, realmente es bastante complicado el tumor en páncreas, ¿no? Miren cómo aquí lo muestran, ¿sí? El carcinoma de páncreas, bueno, carcinoma de páncreas, ¿sí? Entonces, su crecimiento y su extensión, la ubicación, como él está en retroperitoneal, también le da facilidad para hacer una diseminación mucho más fácil en los órganos, estructuras vecinas y situación que también hace que se dificulte cada vez más su tratamiento a medida que él vaya creciendo. Entonces, esas eran como las características de estas entidades. Y entonces, aquí, ¿qué es esto? Fin de lo digestivo. ¿Sí? De esto, pues lógicamente hay muchísimo más. No me extendí porque hay realmente de cada uno de estos, pero tratamos de tocar los puntos más sobresalientes que espero que los podamos, o cada vez que los repasen, los tengan claros y poder así de pronto generar un buen enfoque, ¿no? De un paciente con alguna patología digestiva, siendo pues que la patología neoplásica a nivel digestivo es bastante frecuente en nuestro medio. Entonces, para tratar de cada vez tener un enfoque mejor de estos pacientes. El tema que vamos a empezar es el tema de renal, ¿no? Pues igual mañana vamos a ver una parte porque recuerden que les había dicho que vamos a asistir a una conferencia de cáncer de pulmón, aunque esto es como a las 7:30, si no me acuerdo, les confirmo, para que se puedan conectar. O si no, pues, no, sí, para que se conecten, pero sí vamos a empezar a las 6 a avanzar un poco en lo que es la temática de renal. Sí, entonces la temática de renal quería que la vayamos empezando a trabajar. Según el programa, y por ahí me mandaron un mensaje, pero no lo alcancé a leer, pero creo que quería también con ustedes comentarlo, es en este punto, era lo siguiente, ¿sí? Que la parte de renal, ustedes, ¿hasta qué día tenemos nosotros clase? ¿Que hasta dónde está planteado? Los programas, porque yo sé que como han habido tantas modificaciones, ¿cuál es la directriz frente a los... ¿Tienen alguna idea? Bueno, entonces yo voy a leer el correo que me enviaron y de acuerdo con eso también para terminar de programar bien el semestre como es que estamos. ¿Listo?
Recuerda que le estaba pidiendo al compañero que me comparta las fechas para yo organizar lo de las notas, ¿no? De acuerdo con eso. Quiero mirar eso, pero no me ha mandado las fechas. Entonces, para que me envíe esas fechas y yo ir organizando para... Las fechas de los parciales que pasaron, doctor. Sí, por favor. Ya se envió. Sí, eso para yo también organizar, porque puede que son bastantes, y es que cuando uno se pone a calificar esos chats, a veces pareciera que no son tantos, pero son como 70 hojas que se forman de chat cuando uno los pasa al Word. ¿Listo? Entonces, Doctor, según había escuchado y se ha hablado en los grupos, pues se ha dicho que se va como hasta la primera o segunda semana de octubre. ¿será tan allá? Porque el 3 de noviembre se arranca semestre nuevo. Ay, señor, vamos a mirar, a ver. A ver, voy a mirar esa información, es importante, voy a confirmar como para ir tratando. Sí, ya yo igual le voy a averiguar bien y ya me comunico con usted. Listo. Y eso. Listo, averiguemos. Vale. ¿Listo? Bueno, doctor. Bueno, entonces, que esté muy bien, mañana ya nos vemos. Bueno, hasta luego.